¿Eran los mismos hombres los que marcharon al frente que los que regresaron de él? Esta es una pregunta incómoda, pero necesaria. Hoy no vamos a hablar solo de armas, de batallas o de fechas. Hoy vamos a hablar de personas, de rostros, de miradas que cambiaron para siempre. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, miles de hombres y mujeres se organizaron de forma espontánea en milicias republicanas. No eran soldados profesionales, eran obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados de oficina. Personas normales que de un día para otro dejaron su vida atrás convencidos de que defendían algo justo, algo urgente, algo que no podía esperar. Al principio todo parecía distinto. Había entusiasmo, había consignas, había canciones, había una sensación poderosa de estar haciendo historia. Las milicias republicanas nacieron en un contexto de urgencia absoluta. El golpe militar había roto el Estado y la respuesta fue inmediata. Sindicatos, partidos y organizaciones obreras tomaron las armas. No hubo tiempo para entrenamientos largos ni para estructuras rígidas. Se improvisó con lo que había, y lo que había eran personas con una idea clara en la cabeza y muy poca experiencia en la guerra. Los primeros días muchos milicianos posaban para las cámaras, sonreían, miraban al objetivo con orgullo. Algunos levantaban el puño, otros sostenían el fusil como quien sostiene un símbolo, no una herramienta de muerte. En esas fotografías aún se ve algo muy humano. Aún se ve vida, pero la guerra no tarda en enseñar su verdadero rostro. El frente no era un lugar heroico, era barro, era frío, era hambre, era miedo constante, era dormir mal, comer peor y esperar sin saber si ibas a seguir vivo al día siguiente. El sonido de la artillería no se olvida. El olor tampoco. La tensión permanente desgasta incluso al más convencido. Aquí es donde empieza el cambio. Porque una cosa es ir al frente con una idea en la cabeza y otra muy distinta es permanecer allí semanas, meses, años. La guerra no solo mata cuerpos, la guerra desgasta almas. Y eso es algo que rara vez se cuenta. Antes del frente, muchos milicianos todavía creían que la guerra sería corta, que bastaría con resistir, con aguantar, que la razón acabaría imponiéndose. Esa esperanza inicial se reflejaba en sus posturas, en su forma de mirar, en cómo hablaban. Después del frente, la mayoría ya no hablaba igual. Y aquí viene la pregunta que quiero que te hagas mientras ves este video. ¿Qué ocurre dentro de una persona cuando la guerra se alarga y deja de tener sentido inmediato? ¿Qué pasa cuando el ideal choca una y otra vez con la realidad? ¿Cuánto puede resistir un ser humano antes de romperse por dentro? A lo largo de este video vamos a recorrer ese proceso. El antes y el después, no desde la propaganda, no desde la épica, sino desde la experiencia humana. Y si en algún momento sientes incomodidad, silencio o incluso tristeza, no es un error. Es exactamente de lo que estamos hablando. Porque la guerra cambia a las personas, y no siempre para bien. Para entender el antes, hay que entender el contexto emocional de aquellos primeros meses. Las milicias republicanas no eran un ejército al uso. Eran grupos muy politizados, muy ideologizados, pero también muy diversos. Anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos. Cada grupo con su visión del mundo y con su forma de entender la guerra. Eso generaba una sensación de participación directa en la historia. No luchaban solo por sobrevivir, luchaban por una idea de futuro. Y eso da una energía enorme al principio. Muchos milicianos escribieron cartas donde se percibe ese ánimo inicial. Hablan de sacrificio, de deber, de orgullo, incluso de aventura. No porque la guerra fuera bonita, sino porque aún no había mostrado toda su crueldad. Las fotografías del inicio lo dicen todo. Uniformes desiguales pero limpios, pañuelos rojos, gorras ladeadas, posturas firmes, miradas directas. El cuerpo aún no está cansado. La mente aún no está saturada, pero el frente no perdona. A medida que avanzaban los combates, la improvisación empezó a pasar factura. Falta de armamento adecuado, falta de munición, falta de descanso, falta de comida, falta de médicos y sobre todo, falta de respuestas claras. La guerra se estancó, y con el estancamiento llegó la frustración. Muchos milicianos comenzaron a experimentar algo nuevo. La sensación de inutilidad, de estar aguantando posiciones sin avanzar, de perder compañeros por unos metros de terreno que luego se volvían a perder. Aquí empieza a aparecer el cansancio psicológico, dormir en trincheras llenas de humedad, vivir rodeado de ratas, pasar días enteros bajo bombardeos intermitentes, ver morir a alguien a tu lado y seguir adelante como si nada. Todo eso deja marca, y lo más duro es que no se nota de golpe.
No hay un momento exacto en el que alguien deja de ser el que era. Es un proceso lento, silencioso, casi invisible, pero constante. Las sonrisas desaparecen, las bromas se reducen, las conversaciones se vuelven más cortas, las miradas empiezan a perder foco. El miliciano antes del frente aún mira hacia adelante, el miliciano después del frente mira hacia adentro, y muchas veces lo que encuentra no le gusta. Aquí es donde la guerra empieza a cambiar a las personas de verdad, no solo físicamente, sino emocionalmente. Te lanzo otra pregunta. ¿Crees que alguien puede pasar por todo esto y seguir siendo el mismo? ¿Qué precio real tiene resistir tanto tiempo en una situación así? ¿Qué parte de uno mismo se queda enterrada en el frente? Guárdate estas preguntas, porque más adelante volveremos a ellas. El después no siempre significa volver a casa. A veces el después es simplemente seguir vivo. Muchos milicianos republicanos pasaron por varios frentes, cambiaron de unidad, vieron caer a los primeros compañeros con los que se alistaron. Aquellos con los que cantaban al principio ya no estaban, y los nuevos llegaban con la misma ilusión que ellos habían perdido. Eso genera una distancia emocional enorme. Empiezas a no querer conocer demasiado a nadie. Empiezas a no preguntar nombres. Empiezas a no hacer planes, porque hacer planes duele cuando sabes que probablemente no se cumplirán. Las fotos del después son muy diferentes. Rostros más delgados, ojeras marcadas, barbas descuidadas, uniformes sucios, manos llenas de tierra, cuellos oscuros de polvo y sudor. No hay pose, no hay orgullo visible, hay desgaste, y sobre todo hay miradas vacías, no vacías de inteligencia, sino de esperanza inmediata. Esto no significa que dejaran de creer en lo que defendían. Muchos siguieron comprometidos hasta el final, pero creer ya no era lo mismo. Ya no era entusiasmo, era resistencia, era aguante, era seguir porque no había otra opción. La guerra les había enseñado algo brutal, que sobrevivir ya era una victoria suficiente. Muchos testimonios hablan de una sensación constante de cansancio profundo. No el cansancio del cuerpo, sino el de la mente. Un cansancio que no se quita durmiendo. Un cansancio que te acompaña incluso en silencio. Y aquí aparece algo muy importante: la normalización del horror. Cuando algo terrible se repite, deja de sorprender. Y cuando deja de sorprender, empieza a formar parte de ti. Eso es uno de los mayores daños de la guerra. El después del frente no siempre es un regreso heroico. A veces es un silencio largo, una dificultad para hablar, una incapacidad para explicar lo vivido a quien no estuvo allí. Te pregunto algo: ¿cómo se explica una experiencia así a alguien que no la ha vivido? ¿Cómo se vuelve a una vida normal después de haber visto tanto? Y más importante aún, ¿se vuelve realmente? Cuando analizamos las milicias republicanas antes y después del frente, no estamos comparando dos momentos aislados. Estamos observando una transformación profunda, una erosión lenta de la persona original. Antes del frente, el cuerpo aún responde. Después del frente, el cuerpo obedece por inercia. Antes del frente, la mirada busca futuro. Después del frente, la mirada se queda suspendida. Este cambio no siempre fue reconocido en su momento. La propaganda tendía a mostrar fortaleza, resistencia, heroísmo. Pero en la vida real, el coste humano era enorme. Muchos milicianos desarrollaron lo que hoy llamaríamos estrés postraumático. En aquella época no se entendía así. Simplemente se hablaba de nervios, agotamiento, colapsos. Algunos fueron retirados del frente. Otros no tuvieron esa suerte. La guerra no solo cambia a quienes mueren, cambia profundamente a quienes sobreviven. Y eso nos obliga a mirar estas imágenes con otros ojos. No como pósters, no como iconos, sino como documentos humanos. Cada arruga, cada mancha, cada postura encorvada. Todo cuenta una historia. Por eso es importante no romantizar el antes ni idealizar el después. Ambos forman parte de un mismo proceso. Un proceso brutal. Si este tema te está resultando interesante, te invito a que te suscribas al canal. Aquí tratamos la historia desde la experiencia humana, no desde el relato simplificado. Y dime en comentarios, ¿crees que hoy entendemos de verdad lo que vivieron estas personas? ¿O seguimos mirando el pasado con demasiada distancia? Al final de la guerra, muchos de estos hombres y mujeres no tuvieron un final feliz. Exilio, prisión, represión, silencio. El después del frente se extendió durante años, incluso décadas. Y sin embargo, su transformación sigue hablándonos hoy. Porque la guerra cambia a las personas, pero también nos deja lecciones incómodas. Nos recuerda que detrás de cualquier conflicto hay individuos reales. No cifras, no bandos abstractos,
Personas que un día eran una cosa y al siguiente eran otra. Este video no pretende juzgar, pretende comprender y sobre todo, recordar. Recordar que el entusiasmo inicial no inmuniza contra el desgaste. Recordar que la convicción no protege del dolor. Recordar que nadie sale intacto de una guerra prolongada. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte. Eso ya dice mucho. Para terminar, quiero dejarte con una última pregunta. Si hoy miráramos a los ojos a alguien que pasó por todo esto, ¿qué le diríamos? Y más importante aún, ¿lo escucharíamos de verdad? Si este video te ha aportado algo, deja un like. Ayuda mucho más de lo que parece. Suscríbete para más contenido histórico profundo y humano. Y comparte este video si crees que estas historias merecen seguir contándose. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.